hecho el gobierno para poder combatir esta informalidad laboral, esta precarización del empleo? Nada o casi nada. Estamos aquí en los estudios con el abogado laboralista Julio Palomino para hablar sobre la situación de desempleo en la capital que no se recupera desde la pandemia. Y es más, sumada la data que proporcionó INEI, reportando que en Lima Metropolitana alrededor de 5.295.400 personas se encontraban dentro de la población ocupada. Sin embargo, esa situación ha variado en los últimos tiempos y a nivel general la tasa de desempleo aumentó 0.7%. Y a nivel de género, si lo ponemos así, según el INEGI, el desempleo afectó más a las mujeres que a los hombres. Así estamos en estos momentos en la sociedad. Doctor Palomino, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Pedro? Buenas noches. Nuevamente contigo para dar ahí unos comentarios importantes, porque lo que tú comentas, por ejemplo, respecto a la tasa de desempleo es alarmante, ¿no? Cifras alarmantes que se han venido dando, ni siquiera en la peor época de pandemia, han visto pues una pérdida de empleo de cerca de 400.000 trabajadores, ¿no? En la época de pandemia se hablaba mucho de 340.000, 350.000 puestos que se habían perdido, pero esta época que estamos cerrando, 2023, ha sido mucho más, ¿no? Ahora, una pregunta, Pedro, ¿no? ¿Qué ha hecho el gobierno para poder combatir esta informalidad laboral, esta precarización del empleo? Nada o casi nada. Escuchaba al ministro Contreras antes y decía pues que no da respuestas claras con relación a la política que había iniciado este gobierno de transición, ¿no? Ahora, creemos también de que al no existir una política adecuada para poder combatir la informalidad laboral, tampoco pues, las empresas pueden hacer poco o casi nada. Las empresas formales ya se acostumbraron a ser informales. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque simplemente van a correr, ¿no? Hacen de que dentro de su formalidad, que tienen que estar en planilla, también comienzan a contratar a personal fuera de planilla en las empresas formales. Y eso porque el sistema lo permite. Es correcto. ¿Por qué? Porque también la reactivación económica no se ha dado. Hay crisis económica. Se está cerrando el año muy mal, el año 2023. Y escuchaba la vez pasada también al ministro de Trabajo que decía de que estos primeros 6 meses va a haber algunos cambios, pero esos cambios no pueden salir del aire, pues, pero tiene que haber una política adecuada. ¿Para qué? Para que las empresas puedan activarse, porque en la actualidad, Pedro, muchas empresas están quebrando, muchas empresas han dejado de existir. Si hablamos pues de las MIPE, los emprendedores, eso ya no existe. ¿Y hay procesos legales que los trabajadores hayan presentado sobre las empresas y que estos casos se hayan incrementado? Por supuesto, la tasa pues, de incremento en las demandas laborales y en las denuncias inspectivas ante la UNAFIL son ingentes, son muy grandes, ¿no? Se incrementaron, por ejemplo, en su experiencia como abogado laboralista. ¿Por qué le pregunto esto? Porque también se menciona que la tasa de informalidad en el país ha crecido. Y por ende, uno concluye, si la informalidad creció en el Perú, entonces la precarización laboral también. Por supuesto. Y si hay una precarización laboral, hay pérdida de derechos. Y hay trabajadores que no se quedan de brazos cruzados, sino que inmediatamente van y quieren hacer valer sus derechos. Esas situaciones de trabajadores que quieren luchar por su derecho, que no lo precaricen, han judicializado, en su caso, se incrementaron los casos, las demandas, visitas a su despacho. Sí, por supuesto que en estos últimos años, inclusive en la época dura de pandemia, desde marzo de 2020, los casos de reclamos laborales fueron creciendo. Tal es así de que ya el empleador en esas épocas duras de COVID-19 también comenzó a cometer actos pues, desproporcionados, ¿no? Actos lesivos contra la estabilidad laboral que hacían que se cometan despidos, ¿no? No solamente a personal que no podían pagarlo, porque el tema de la suspensión perfecta lo utilizaron indebidamente muchas empresas, ¿no? Simplemente ni siquiera comunicaban al Ministerio de Trabajo ni a los propios trabajadores y simplemente bajaban la palanca y decían no te puedo pagar, ¿no? Y eso, ¿qué ha pasado? Que con eso ha sido una consecuencia de estas demandas laborales. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial también está en crisis. Hay muchas demandas laborales. Y si hablamos del tema inspectivo laboral, o sea, la inspección laboral, peor todavía. En el Perú solamente hay 800 inspectores de trabajo. Entonces, que no pueden darse, ¿no?, abasto para poder inspeccionar a las empresas que infraccionan. ¿A nivel nacional 800 inspectores? Así es, 800. No solamente Lima. A nivel nacional. 800. Así es. Entonces, ¿Y es qué una haces? cifra mínima, pues, Pedro. ¿Cómo vas a pretender ir de repente a fiscalizar a un empleador cuando ni siquiera tiene un número adecuado la inspección laboral, la SUNAFIL, ¿no?, que es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral? O sea, pésimo, ¿no? ¿Y qué hace la SUNAFIL? La SUNAFIL corretea solamente al formal y al informal.
Al informal no lo corretea, no lo sanciona, no lo multa. ¿Por qué? Porque ya conoce quién es el informal, y al informal, ¿qué le puede sacar? No le va a embargar sus cuentas, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Simplemente deja a salvo el derecho de los trabajadores para que se vayan a la vía judicial y eternamente, ¿no? Eternamente sigan un proceso judicial. Porque lo único cierto en el tema judicial es la fecha de ingreso de su demanda. No sabemos cuándo va a acabar un proceso judicial de índole laboral, ¿no? ¿Y ustedes como abogados laboralistas también padecen de la situación de la crisis económica cuando asumen casos de defensa legales de trabajadores? Mira, nosotros en el estudio, Pedro, y te digo con la confianza que tenemos, sí hemos visto que muchas empresas han partido, simplemente han quebrado, han dejado de funcionar acá en el país, ¿no? Justo acabando en 2023, hemos hecho también un balance en el estudio y hemos visto que muchas empresas ya no están operando. ¿Por qué? Porque ya no tienen caja, ya no pueden sobrevivir, ni mucho menos pues pagar las cargas sociales. Y han tenido que adoptar medidas responsables para no seguir también perjudicándose y también para no seguir perjudicando al grupo de trabajadores que dependen de ellos, ¿no? Es lamentable, de verdad, ¿no? Es lamentable. Es una realidad bastante crítica. Es una realidad que se ve día a día, que a veces no se toca mucho en los medios de comunicación, pero hay muchas empresas que están padeciendo esta situación. Ahora, hay muchas empresas también que están tratando de sobrevivir el día a día, Pedro, y los accionistas, los dueños de empresas, están tratando, pues, ¿no?, de solventar con su propio peculio, ¿no?, para la subsistencia de la misma, ¿no? Así es. Una estadística que también comparten ahí es que, por ejemplo, la población menor de 25 años es la más afectada con la tasa de desempleo. ¿Por qué los más jóvenes no tienen chamba? Buena pregunta, ¿no? No tiene trabajo pues, porque no hay el entorno debido, no hay una suficiente capacitación profesional para que se pueda insertar un joven. Eso a mí me preocupa como padre. Por supuesto. ¿Y a cuánto padre más? A ver, mi hijo puede decir un papá o una mamá que en estos momentos veo, escucha la entrevista. Mi hijo está por egresar de la universidad o del Instituto Superior Técnico, una carrera técnica profesional. ¿Va a encontrar chamba? Difícil. En estos momentos ¿Por qué difícil? ¿Por qué? Porque no se ha preparado una política que capacite al joven que sale de la universidad o que sale de instituto. Simplemente lo ponen al practicante y el practicante hace que se desnaturalice su relación y se acostumbra a ser informal el practicante. Porque el practicante, tan igual que un informal, un trabajador informal, comienza a cobrar a través de recibos por honorario, locación de servicio y nunca tiene acceso. Dice, soy joven, ¿para qué voy a pagar mi seguro? No piensa en el futuro y eso es penoso. ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar acá unos 10, 15 años, 20 años en otro país? Los jóvenes no van a tener acceso, ¿no?, a un seguro, ni siquiera al acceso al sistema de salud pública, ¿no? Entonces, yo creo que acá el gobierno debería enmendar esta situación, Pedro, y dar una política para el joven para que tenga un buen inicio de reinserción al mercado laboral. Y eso es bastante preocupante porque hay una población que está profesionalizándose en este momento con los jóvenes estudiando en carreras universitarias, carreras técnicas profesionales, con la esperanza de que ese cartón le abra las puertas del mundo laboral. Pero la realidad va a ser completamente distinta. Lo que pasa es que, Pedro, acá viene el tema de su empleo. Sale un estudiante joven de un instituto superior y no puede acceder a un puesto de empleo, porque ese puesto de empleo está reservado ya para alguien de una universidad privada. Y comienza su empleo, no hace el trabajo por la que ha estudiado y comienza a taxear, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tenemos la estadística un poco más focalizada. La población menor de 25 años, que es la que está afectada con el tema de desempleo, equivale al 11.4%. O sea, más del 10% de la población de ese rango de edad, menos de 25, está sin chamba, afectada. Y los que tienen educación superior universitaria, casi el 7% no encuentra trabajo. Bueno, eso es los que no encuentran trabajo. Pero aquellos que están con trabajo no necesariamente están en mejores condiciones. Por supuesto. Porque a la par también se incrementó la informalidad. Claro. Hay una precariedad laboral. Así es. Lo que pasa es que aquí tú tocas algo importante, ¿no? El subempleo, por ejemplo, ¿no? Tú dices, ¿no? El joven ha estudiado 5 o 6 años para poder acceder a un puesto de empleo, ¿no? Antes de repente se pensaba que decía, puedo traer un joven a la empresa, ¿no?, para que le dé nuevos aires, ¿no? Y para que de repente pueda, con todo lo que ha aprendido, pueda de repente ayudar a los cumplimientos de los objetivos del ¿Eso era antes o cree que era ahora? Antes, ahora ya no. Ahora, ¿sabes por qué? Porque ya definitivamente no prefieren contratar jóvenes. O si los contratan, los espantan. ¿Por qué? Porque los contratan a través de la informalidad, ¿no? Recibos por honorario, locación de servicios, y nunca puede acceder a nada. ¿Tú crees que un joven realmente en 5 o 10 años va a poder acceder de repente, salvo casos, ¿no?, limitados, va a acceder de repente a contratar o a comprar un departamento o un crédito hipotecario? No va a poder hacerlo,
porque no va a aparecer en el sistema financiero. Porque el empleo temporal no es un buen respaldo financiero. Por supuesto. Entonces, si no hay una formalidad, si no está en planilla el joven, poco o nada va a ser acá un futuro de 10 años. Y simplemente se va a mirar al espejo y va a decir qué he hecho, qué he avanzado. Y sigo en lo mismo, lo que decíamos al inicio de la conversación. Ya se acostumbra a ser informal. Bueno, es una mala costumbre en realidad, no es adecuada. Pero si hablamos de informalidad, habría que decir también que el Estado es el principal empleador informal. Porque en las instituciones públicas hay muchos trabajadores que están como locadores, que cobran por orden de servicio, emiten recibo por honorarios. Hay una inestabilidad laboral abrumadora en el Estado. O sea, el Estado, que tendría que ser ejemplo de formalidad laboral, termina siendo inversamente lo opuesto. Lo que pasa es que el Estado es el principal infractor de las normas laborales, pues. O sea, tú no puedes tener un trabajador sector público que esté pues con este famoso contrato de administración de servicio, CAS, ¿no? Que es un tema casi nada, no tiene beneficios, ni mucho menos a través de un de servicio. O sea, no puedes tener un trabajador de esa índole pues en el sector público. Como Pero, locador. sin embargo, se persiste en contratar este tipo de trabajadores cuando le afectan pues sus derechos fundamentales, ¿no? No puede tener un derecho a una pensión, ni mucho menos una atención al sistema de salud pública, ¿no? Esto es lamentable, Pedro, porque en otros países, por ejemplo, cercanos acá al Perú, no se ve eso. ¿Y qué ha dicho la OIT? La OIT ha dicho de que el Perú, en la región, en América Latina, está por encima de Bolivia en la tasa de informalidad laboral. 8 de cada 10 peruanos, Pedro, son informales, trabajadores. ¿Y cuáles son las principales causas de demandas laborales? Mira, demandas laborales. El incumplimiento de los pagos de los beneficios sociales. Simplemente a una persona, a un trabajador joven que está fuera de planilla, no se le paga la CTS en el mayo de noviembre, no se le paga las gratificaciones de julio y diciembre. A ver. Yo entiendo que una cosa es cuando estás siendo un trabajador informal, emitiendo recibo por honorarios, a pesar de que cumplas una jornada completa y no te pagan tus beneficios. Pero aquellos que están en planilla tampoco se salvan de ello. También. O sea, porque a ver, yo puedo decir, estoy en planilla, al menos tengo beneficios, tengo mi CTS, tengo mi AFP, si aprueban otro desembolso puedo sacar, puedo gozar de vacaciones pagadas, un tema de escolaridad. O sea, ni los formales están bajo esa condición de tranquilidad. Lo que pasa es que también, como te decía, el formal ya se acostumbró a ser informal. Tiene a los trabajadores de planilla, pero no le paga la AFP, no la deposita. No le paga la gratificación, la gratificación de manera fraccionada. La CTS no la deposita. Está esperando que Sunafil le caiga al empleador para fiscalizarlo, para multarlo y no le paga. Y simplemente sigue en planilla. Le descuenta las cargas sociales y no paga de salud, ni mucho menos paga la ONP o la AFP. Eso ocurre en la práctica. ¿Y el descuento de la AFP para qué lo retienen si no van a depositar? Ahí hay un tema muy importante, que es el delito de apropiación ilícita. Es una acción penal que podría iniciar la AFP contra el empleador incumplidor, ¿no? Entonces ahí vamos a ver si ellos van a poder evadir a nivel penal esa responsabilidad que tienen, porque ellos no pueden retener los aportes pensionarios y dejarlos de abonar a la cuenta del trabajador, la AFP, ¿no? Yo creo que acá es un delito evidente que incluso muchas empresas y muchos empleadores han sido sancionados penalmente por haber retenido y no haber cumplido con el pago de los aportes, ¿no? O sea, el tema reclamo de mis derechos laborales, de mis beneficios sociales, ¿es la principal causa de demanda? Mira, el incumplimiento de las obligaciones sociolaborales, yo creo que a un trabajador formal también le cae. Porque el empleador en estos momentos utiliza también de repente ese argumento, no tengo caja, simplemente no me llegó a mí el reactiva, simplemente no pude cumplir con mis obligaciones frente a terceros, proveedores, ¿y qué hago yo? Simplemente dejo de pagar. Y el trabajador, ¿qué hace muchas veces? Viendo a un trabajador formal que no le pagan, se retira de la empresa. Se va y se reengancha en otra empresa. Y se olvida de pagar. 4 años tiene el trabajador para poder cobrar los beneficios sociales posteriores al cese. Pero pasado ese tiempo ya no puede cobrarlos. Y el trabajador puede terminar diciendo, bueno, no voy a pelear, quiero otra chamba. Ocurre. ¿Por qué? Porque se reengancha y dice, voy a tener que pagar de repente a un abogado, hacer un proceso judicial y hace una FIR que no me atiende. Y renuncia a ese derecho. Y renuncia. Pasados los 4 años ya no podría tener la opción de reclamar. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el trabajador que sí conoce sus derechos y reclama? Se va a un proceso. ¿Y cuánto dura un proceso? Encima de los 3 años a nivel judicial. Y de repente, cuando llega la sentencia, cuando se pide la sentencia, ya no existe la empresa. ¿A quién le va a cobrar? Una situación bastante preocupante lo que vive el país a nivel laboral, ¿no? ¿Se está incrementando esos casos? Mucho.
bastante. Inclusive las audiencias de los juicios laborales, ya las fechas ya no están en 2024, 2025, incluso la pasada hemos visto en el estudio que llega una fecha para 2026, una audiencia. O sea, yo creo que acá también hay algo alarmante a nivel de los reclamos. Claro, todo el mundo tiene derecho expedito de reclamar, pues es un derecho constitucional de acción, pero ¿cuánto va a durar un proceso judicial? Se cansa pues el trabajador y siempre se olvida, ¿no? Doctor Palomino, gracias por esos datos terribles, tristes. Tristes, así es. Tristes que nos da, pero es que es la realidad. Hay que tener la mente positiva, Pedro, que esto puede cambiar. Vamos a ver. Confiemos que sí. Muchas gracias. Ha sido el abogado laboralista Julio Palomino conversando con nosotros.